buenas tardes. Soy Juliana Babico, la ayudante de Atonoren, y en el día de hoy me toca dar la clase a mí, subir este video, en el cual vamos a ver en un principio de cómo fuimos reptilianos y cómo pasamos a ser mamíferos. Luego vamos a ver la diferencia entre la inteligencia, entre las habilidades del ser humano y el chimpancé, cómo es que nos diferenciamos de ellos a pesar de que tengamos mucha similitud genética. Y por último vamos a ver el aprendizaje, la inteligencia de los animales. Para comenzar, por ende, vamos a retomar un poquito lo que explicó el profesor Monoto la clase pasada. Y bueno, él habló de los homínidos, entonces vemos que todo el mundo ha oído hablar la teoría de Darwin, en el cual el ser humano ha descendido de los homínidos más primitivos, que tienen ancestros comunes como los monos y el resto de los primates. Y si nos hacemos la pregunta de dónde vienen los primates, o mejor dicho, el resto de los mamíferos, ¿de dónde venimos? ¿De dónde provenimos? Y es que la mayoría de los mamíferos que habitamos, que vivimos en este mundo, somos mamíferos pertenecientes al grupo de los placentarios, o sea, aquellos cuyas crías, cuyos bebés, crecen dentro del útero materno alimentados por la placenta. Y podemos ver, entender que hay un grupo de mamíferos que no tienen placenta, si estamos hablando que hay un grupo. Y este grupo de que no tienen placenta está más emparentado con nosotros, con los placentarios, y es el de los marsupiales. Y son aquellos que el desarrollo de la cría dentro del útero materno nace muy prematuramente y el resto de su desarrollo tiene lugar dentro de la bolsa o marsupio agarrados de las glándulas mamarias de la mamá. Un ejemplo de esto son los canguros. Vieron que las crías están dentro del bolsillito de la mamá hasta que estén más fuertes, estén más desarrollados. También hay otro grupo de mamíferos que son los monotremas, que tienen la particularidad de que aún ponen huevos. Y por ejemplo tienen los orificios reunidos en una cloaca como los reptiles o las aves. Y tal como dice su nombre, monotremas, hace referencia a esto, que tienen un único orificio. Y si hablamos de otro grupo de mamíferos en el registro fósil, vemos que hay un grupo que no pertenece a ninguno de estos tres antes dichos. Por ejemplo, los multituberculados, llamados así por sus dientes, cuyas muelas tienen muchas cúspides. O por ejemplo, los triconodontos, que se llaman así precisamente porque tienen tres cúspides. Y estos reconocimientos de este tipo de mamíferos hay data de que aparecieron en el Triásico y se extinguieron a los finales del Cretácico. Mientras que los multituberculados aparecen más o menos por ahí en el Jurásico medio y duran hasta el Oligoceno, o sea que duran un poquito más. Y bueno, los monotremas y los marsupiales más antiguos que se conocen datan del principio del Cretácico más o menos, y los placentarios más antiguos por ahí por el Jurásico. Y aclaro en esto que la placenta no se conserva en el registro fósil, sino que lo que sucede es que tenemos más características en nuestro esqueleto que nos identifica como placentarios. Un ejemplo de esto es que tenemos la ausencia de orificios en nuestro paladar, o más bien la posición de los mareolos, que van a estar al final de la tibia y la fíbula con nuestro peroné, que va a dar esta forma redondeada que es tan característica en nuestro tobillo. ¿Y toda esta diversidad de grupos de mamíferos de dónde viene? Bueno, para eso tenemos que remontarnos muchísimo antes del Carbonífero. A finales del Carbonífero vivieron los sinápsidos, que son los más antiguos que se conocen. Y bueno, estos
bichitos que eran tan parecidos a los reptiles que llamaban sinápsidos. ¿Qué tenían de especial? Y es que los sinápsidos se definen por un único orificio que está atrás de nuestros ojos, o sea, los orificios del cráneo donde irían los ojos. Los anápsidos no tienen ninguno y los diápsidos tienen dos. Y entre los diápsidos encontramos a los lagartos, por ejemplo, y a los dinosaurios. Y los sinápsidos, con su orificio único, aparecen en este momento, pero es en el periodo cuando se hacen muy importantes y muy diversos. O sea, es más, el pérmico no es que sea muy famoso, muy conocido, aunque habían en esta era animales muy particulares, muy, ¿cómo se los diría? Muy interesantes. Y en este periodo los sinápsidos dan lugar a formas bastante conocidas como son los pericosaurios. Y dentro de los sinápsidos aparece otro grupo que es el de los terápsidos. Y estos al final desarrollaron un montón de características que tenemos como tal los mamíferos. Por ejemplo, desarrollaron un paladar secundario a partir de expansiones de los huesos premaxilar, maxilar, palatino y pterigoides. Además, todos los sinápsidos tenían hasta el momento dientes más o menos parecidos como el resto de reptiles, dientes muy parecidos a lo largo de la boca, mientras que nosotros los tenemos muy especializados. Vieron que tenemos paletas que están adelante y tenemos muelas, que es para triturar la comida. Tenemos también caninos y esto es lo que se llama heterodoncia. Entonces vemos que dentro de estos, de los terápsidos, empieza a aparecer la heterodoncia. Y más cosas aún, es que aún los huesos de la mandíbula empiezan a cambiar y uno de ellos empieza a ocupar todo el espacio, que es el dentario, y los otros empiezan a reducirse. Sus extremidades se van modificando para poder tener una locomoción mucho más eficiente y empiezan a reducir el número de las falanges en las manos y en los pies. Igual hay sinápsidos mucho más primitivos que se empiezan a ver estos cambios, sobre todo en la locomoción. Y otro grupo es el de los pteriodontos, el cual empezó a especializar su dentición y, por ejemplo, su apertura temporal de un único orificio del cráneo empezó a abrirse muchísimo para dejar un hueco a las inserciones de la musculatura de la mandíbula. Y dentro de este grupo está, por ejemplo, los gorgonóxidos, unos animales que eran enormes, que son considerados los primeros grandes vertebrados de dientes de sable. Pero bien, todas estas características novedosas en el grupo en el que aparecen plenamente es el de los filodontos. Y la mayoría de los sinápsidos desaparece al final del pérmico dentro de esta gran extinción, pero los finodontos sí llegan al Triásico, donde dan lugar a los primeros mamíferos. Y algunos mamíferos mantenemos todas estas características. Tenemos un paladar secundario, tenemos dientes especializados, por ejemplo, las palas, los caninos, las muelas. Tenemos los pies completamente dirigidos debajo del cuerpo, tenemos una locomoción mucho más eficiente y tenemos un número reducido de falanges en los dedos y los huesos de la mandíbula, que bueno, solamente tenemos uno que es el dentario y el resto de huesos se han reducido tanto que han acabado formando los huesitos del oído. Esta fue una pequeña introducción para que tengan en cuenta de cómo pasamos de ser reptiles a mamíferos y que aún tenemos ciertas herencias genéticas de nuestros antepasados. Obviamente que seguimos evolucionando como especies. Vieron que hay nenes, hay personas más jóvenes que, por ejemplo, no están teniendo la muela de juicio y otras características que ya no nos están sirviendo por nuestro ambiente.
Y pasando a otro tema, van a estar de acuerdo conmigo en cuanto a la inteligencia humana, que el lenguaje es la habilidad más avanzada que ha dado paso a esta inteligencia del ser humano. Y para poder definir, poder explicar cómo es que los seres humanos hemos podido adquirir esta habilidad, no es algo fácil. Comparándonos con otras especies, ahí les puse la fotito con un mono, por ejemplo, o con el chimpancé, compartimos un alto porcentaje de similitud en el ADN. Son los más parecidos a nosotros en cuanto a habilidades y genética. Pero obviamente si comparamos la conducta y el comportamiento del chimpancé y el ser humano, nos damos cuenta que hay una diferencia enorme entre los dos. Y es que nos preguntamos cómo es posible que podemos crear arte, podemos elaborar hipótesis, puedo crear este video, ustedes me pueden entender, podemos manipular nuestro entorno, podemos inclusive llegar a Marte, la ciencia ha avanzado muchísimo, podemos hacer investigaciones científicas. Y entonces, desde acá es que nos cuestionamos de dónde proviene esta diferencia entre los monos y el ser humano y otros animales, por ejemplo. ¿Por qué nosotros llegamos a este alto grado, a este nivel de evolución? Y bueno, no es una novedad que la principal diferencia que hay sobre esto está en nuestro cerebro, pero nos vamos a preguntar desde qué punto, desde qué momento de nuestra evolución ha empezado a haber esta diferencia. Y igual esto aún no está del todo comprobado, ya que es difícil saberlo porque el cerebro, al ser un tejido, no se fosiliza. Entonces no contamos con una muestra física de cómo era el cerebro de nuestros antepasados, y para así lograr un punto de comparación, ¿no? Pero sí lo que podemos estudiar indirectamente durante mucho tiempo que han hecho es que los antropólogos mencionaban que la diferencia de nuestra evolución se encontraba en la capacidad craneal. Ahí les puse el gráfico. Esto quiere decir que en un cráneo más amplio albergaría una mayor capacidad cerebral, y si lo comparamos la capacidad craneal con nuestros ancestros, vemos una diferencia importante. La capacidad craneal de nosotros, los seres humanos, actualmente es aproximadamente de 1500 centímetros cúbicos, y el Homo habilis ya poseía 800 centímetros cúbicos, que es casi el doble que el del chimpancé. Y se dice que entre los 800 y 700 centímetros cúbicos hay una frontera que, una vez rebasada, se alcanzaría un crecimiento superior cerebral, y esto viene relacionado con una mayor habilidad intelectual. Y acá miren, encontramos un pequeño problema, y es que en el mono macaco y el pampión es casi idéntica a la de nosotros, la capacidad craneal, pero las respuestas conductuales de estas especies, como vemos, son radicalmente diferentes a las de nosotros. Y con esto nos damos cuenta que lo que antes dicho de que esto de la capacidad craneal no es una teoría muy sostenible. Al día de hoy se ha refutado bastante. Y si nos ponemos a rever esto de la evolución del ser humano, podemos ver que llegó en algún punto logramos estar erectos completamente, que estamos derechos al caminar, y esto no significa cualquier cosa, este logro. Y es que el Homo habilis desarrolló técnicas que le permitieron usar herramientas, y más adelante el Homo erectus perfeccionó estas técnicas. Esto dio como resultado que esta erección, esto de estar firmes derechos, dio como resultado dos manos libres para la utilización de las herramientas, y esto va a generar un desarrollo neuronal más amplio debido al requerimiento de unidades para procesar las herramientas. Y es que
al sostener, por ejemplo, con una mano una roca y golpearla con otra hasta tener una pieza, una herramienta afilada, crea como resultado una planificación y una interacción con el medio ambiente. Y todo esto obviamente requiere de un proceso neuronal mayor. De hecho, ahí les pongo acá el gráfico del cerebro. La proporción del neocórtex y el bulbo raquídeo, ahí les apunté para que sepan qué parte es, pero obviamente que estas partecitas las vamos a ver en profundidad más adelante cuando avancemos con las clases. Están aproximadamente el doble de nuestro cerebro a la distancia comparado con el de un chimpancé. Y esto puede explicar al menos un poco el por qué es la destreza y el control motor de nuestras manos, los ojos y la boca. Entonces, si tenemos las manos libres, esto nos va a permitir construir herramientas y a la vez esta creación de herramientas requiere de una destreza cerebral mayor, y podemos decir que la diferencia entre nosotros y otras especies, otros primates, son dadas por la corteza cerebral. Y esto es así, pero hasta cierto punto. Hay una estructura en el cerebro que se han hecho muchos estudios sobre la misma.